Bien, pues regresamos para tener la última parte de la sesión. Si de lo escuchado, doctora, quiere hacer algún comentario, complementar algo de lo dicho, algún punto antes de solicitar otros turnos de palabra. No, que quizás ahora en algunos comentarios que hemos tenido, pues como decía Jorge, el vacío que hay en musicología y como comentaban algunos de ustedes también, el vacío que hay de investigación en lo que es la combinación de la música con la letra. Entonces como que se ha estudiado más la letra desde la lingüística, desde la antropología, pero nos falta, y pues ahí sus tesis, no, pues sí, intentar ver la combinación de ambas, como varios de ustedes han destacado, ¿no? Pues bueno, maestra, siento que ha sido un tema interesante porque también si no he tenido como cierto acercamiento con esta parte de los niños, por eso se me hace como innovador, ¿no? lo que está el proyecto que usted propone. Y de lo que estuve escuchando me llama mucho la atención, entonces, cómo ha sido, bueno, sí me quedé pensando cómo es entonces la construcción de la escucha en el sector infantil, ¿no? Que si bien es un sector que a veces es como la voz oprimida, ¿no? De que pues eres niño y estás en la etapa de que te vamos a vaciar la información de lo que debes actuar, cómo te debes de comportar, ¿no? Y eso me hizo mucho ruido también en esta parte de lo que nos presentaba y compartía de las letras, porque siento que también viene un poco implícito eso, ¿no? No sé si decirlo, condicionamiento de la conducta, de decir, pues es que si te portas así, pues te voy a pegar o incluso te voy a matar, ¿no? Bueno, no al niño, pero sí viene como ese mensaje, ¿no? Que sí me quedé como cuestionando entonces cómo es esa escucha, ¿no? Y que, como decía el maestro Jorge, o sea, cómo puede analizarse eso también ya dentro del performance, ¿no? Cuando se escucha, cómo se escucha, y también, pues, me quedé reflexionando también en este sentido de cómo recibir esa música, pero pues viéndolo también en niños, por ejemplo, de la calle, ¿no? En niños que sufren maltrato, en niños que tienen distintas circunstancias, ¿no? Entonces, sí me quedé como reflexionando, ¿no? En esta parte que nos compartía de las letras y también, pues viendo este sector que así como no es como muy escuchado, pues también la imposición a lo mejor de alguna escucha, ¿no? Y pues siento que también en esa edad a veces es como difícil, o no sé, ¿no? De decir, pues yo quiero escuchar esto. A veces, en mi caso personal, ¿no? Pues voy a escuchar a Pedro Infante porque es lo que escuchaba mi abuelo, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues sí, uno va como también tomando sus decisiones, pero en esa etapa sí no sé, si es más como una imposición o es algo más dentro del ambiente, ¿no? Porque si bien el niño crece en un núcleo, su primer núcleo pues es el familiar, ¿no? Entonces creo que a veces también es difícil como poder sesgar a cierto tipo de música, ¿no? Cuando uno crece en ese ambiente. Gracias. Bueno, yo también, entre comentarios y quizá alguna pregunta en específico, pero eh, comparto con varios de ustedes. Jorge creo que es de los que más específicamente ha referido ahorita en estas rondas de participación. La falta, o bueno, no la falta, sí hay, pero no lo suficiente como en todo, ¿verdad? De estudios integrales. Hay toda una tradición de estudios de romance, por ejemplo, ¿no? Respecto de la lírica cantada en castellano, bueno, catalán, no sé, ¿no? Lenguas que comparten esta tradición eh, del romance o de estas narrativas. Y pues hay sectores que pues específicamente están
enfocados en el estudio de los textos, y bueno, soy de los que cree, afortunadamente no estoy solo, ¿verdad?, que es necesario y pues metodológicamente tenemos que hacer algunas disecciones del fenómeno global para poder acercarnos desde ciertas perspectivas, pero lamentablemente dentro de este sector de estudiosos hay quien considera que es lo único que hay que estudiarle a las canciones, el texto, ¿no? Lo único. Y bueno, eso creo que no lo compartimos, aunque no necesariamente pues tenemos los elementos en lo individual para pues acercarnos a todos los componentes que inmediato se nos presentan, texto, música, performance, otros aspectos, ¿no? Eso por un lado. Entonces sí, hay toda una tradición con el romancero en específico, los cancioneros, y de cualquier manera yo les adelanto dos cosas, ¿no? Gentes como Maximiano Trapero, que son estudiosos de la tradición. Trapero, bueno, es una persona muy abierta, él reconoce los otros componentes importantes de la tradición, aunque él en particular pues se ha centrado en los estudios de textos. Pero él, por ejemplo, es de las personas que ha propuesto que la tradición hispánica respecto del canto tiene tres grandes géneros. En un momento se estableció la diferencia entre el cancionero y el romancero, pero Trapero propone, no solo él, pero ha sido de los enfáticos, en que el tercer género es la décima, y en particular la décima en tanto el género que permite la improvisación o que demanda la improvisación. Entonces, bueno, podemos partir de esta propuesta de estos tres macrogéneros para la tradición hispana: el cancionero, el romancero y la décima. Pues respecto de estos tres grandes, sin olvidar que el tema expuesto estaría del lado del cancionero, con sus subdivisiones en lo meramente lírico, dentro de lo lírico todavía subdivisiones, la parte infantil, otros aspectos, ¿verdad?, de la subdivisión interna. También así, en términos muy generales, podemos explorar que hay un modelo musical para cada uno de estos tres por separado o con relativa independencia. Y no solo lo interesante es, creo yo, para los intereses de una reunión como esta, lo interesante no solo es identificar los elementos formales que hacen distinta o que nos hacen ver distinta a la música del romancero, de la décima y del cancionero, sino que podemos entrecruzar, y aquí comienzan las hipótesis, que la música que menos aporta a la construcción significativa es la de la décima, porque exactamente con la misma música, allí sí, y me permito hablar hasta por experiencia propia, exactamente con la misma música se canta literalmente a lo humano y a lo divino, exactamente con la misma música, con los mismos instrumentos, desde luego, en distintos espacios y distintos momentos del día, pero entonces aquí ya tenemos un mensaje para los estudiosos que suponen que la canción se agota pues con el análisis literario, que no, que la canción es un complejo
Un día casi me matan por decir así, ¿verdad? Por decir que era algo más que la canción, que el texto, pero bueno, aquí creo que ustedes no me van a juzgar igual. Bien, entonces tenemos un fenómeno con muchos componentes. De momento estamos solo con el literario y el musical, bien el coreográfico, en fin, donde el elemento entonces en la décima, el que tiene más peso a la significación es el textual, efectivamente. El musical tiene menos. De ahí podemos pasar al romance. ¿Sí? La significación sigue teniendo peso en el texto de carácter narrativo, pero comienza la música de los romances, y en el caso mexicano de los corridos, no solo México, otros lugares de América, pero como un gajo que se desprende de la tradición romancesca, ya el corrido en América, la música de los corridos empieza a ser no tan neutral, ¿sí? Ya vemos que hay una deliberada preocupación del compositor de corridos para establecer también un significado en el discurso musical que comienza a, no a competir, pero ya no a ser tan neutro respecto del peso que tiene el discurso literario. Y donde definitivamente comparten el peso de la significación completa la música y la literatura es en la canción. Yo sé que usted con sus palabras sabe que lo que está analizando es un discurso estetizado, ¿sí? No es un discurso político, no es un discurso fuera de una... No hay discurso inocente, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero sí tenemos escenarios, tenemos parámetros que nos pueden permitir ubicar el discurso en grandes términos, y estudiado en la canción infantil y en otros géneros, pues es un discurso estetizado, y justamente, digo, tan estetizado como el de la décima, pero, o tan estetizado como el del romance y el corrido, pero el peso ya del componente estetizante musical tiene una gran relevancia respecto del efecto, respecto de soportar, el presentar canciones con clímax musical, sin clímax musical, con coro, ya juega de otra manera, ¿no? Ya juega de otra manera la resolución musical respecto del discurso en una canción, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, pues ya a lo mejor mire, doctora, llega uno, la edad, ¿verdad? Tiene uno que hacer confesiones. A lo mejor ya no me da, y le paso mis apuntes a quien quiera, un estudio donde Cricri, Chava Flores y José Alfredo Jiménez, sus textos discursivos y sus textos musicales, cómo llegaron a construir sus obras, ¿no? Viendo conjuntamente, son absolutamente diferenciables, ¿verdad? Las melodías de que se valió José Alfredo, las melodías de que se valió Cricri, las de Chava Flores, sus textos a su vez, y bueno, ¿cómo se da? Entonces, bueno, a lo mejor pues ya no me da, les paso con mucho gusto las fichas, y bueno, entonces este panorama donde tenemos, perdón por haber sido tan extenso, y van las preguntas, ¿verdad? Tenemos unas hipótesis respecto de acercamientos con 2-3 componentes a la vista, para explicar, para entender, para prever, no sé, ya en función de las investigaciones en específico. Y
aquí entonces, doctora, la consulta o el comentario solicitado es, en toda esta gama de acercamientos que usted ha tenido a textos del bolero, de la canción infantil, de expresiones juveniles, algo que nos sugiera respecto de una metodología, algo que le haya llamado comparativamente la atención al ver el conjunto de nanas, el conjunto de rondas, el conjunto de boleros, el conjunto de... en ese sentido, algún comentario que nos comparta ya no solo con lo infantil, sino en la perspectiva de la lírica que le ha tocado trabajar. ¿Nos puede compartir, nos puede decir? Pues yo creo que hice un trabajo muy general, muy introductorio y muy descriptivo de las relaciones de género en la canción popular mexicana, desde los corridos, algunos que vienen de romances o los corridos ya mexicanos propiamente, un poquito de bolero, un poquito de copla regionales, un poquito de... ¿Refranes también? Sí, eso es su música. Fuera. Eso ya no tiene... Ahí sí la música a veces no pecamos por no tenerla en cuenta. Bueno, hay ritmo, pero eso... Sí. Y de la ranchera y todo, yo hice una introducción muy general, pero valdría la pena que alguien profundizara en cada uno de esos estilos musicales y lo que trabajé, porque algo que tiene muy en común es lo que tiene que ver con las relaciones de género y especialmente la violencia hacia la mujer, ¿no? Pues desde el romance que se manda una puñalada, pero pasa al corrido y entonces ya se saca la pistola. La diferencia es el arma, pero el hace que la mata. Entonces, un poco lo que hice es ese trabajo, pero la verdad no lo profundicé, lo hice muy general y con un grupo de canciones de cada estilo. Entonces quizás alguien que lo haga como más profundamente y teniendo pues, en cuenta la música misma que tampoco tuve en cuenta, ¿no? Pero sí es algo que llama la atención de cómo los diferentes estilos musicales del siglo pasado, bueno, anteriores, pero fundamentalmente del siglo pasado, se reitera ese mensaje pues sexista o, si lo queremos ver más en concreto, machista, ¿no? Y pues de cuotas terribles, ¿no? Del asesinato directamente, ya no solamente la dejé porque era mía, no, la maté porque era mía, ¿no? Entonces eso sí llama la atención. Pero pues hay tantas cosas que estudiar en la música, ¿no? Es un comentario, me interesó mucho cuando dice lo de la risa, ¿no? Puede decir, la letra con sangre entra, la letra con risa entra, ¿no? ¿Qué importancia es la importancia de cambiar nuestro switch, ¿no? Para vivir alegres, y aunque nos esté ahorita llevando ¿no? Aunque estamos viviendo tiempos oscuros, como decía mi querido José Cruz, tenemos que reír, o sea, tenemos que enfrentar esta realidad con una fortaleza que nos da la risa. Me permito leer rápidamente esta frase de Darío Fo, que dice: la sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes, que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Bueno, a mí me encantó esta frase, ¿cómo es posible la capacidad de subversión de la risa, ¿no? ¿Podrías decirnos un poquito más cómo podríamos hacer, pues, para que, no es una respuesta, es un problema tremendo, cómo la educación, o sea, si nosotros dependemos de lo que nos dan en la infancia, cómo poder hacer que nuestros niños crezcan en esos tiempos oscuros riendo, ¿no? O sea, cómo podemos hacer en las canciones, cómo podemos canalizar esa risa, ¿no? Es una pregunta demasiado amplia. Sí, pero bueno, al menos lo dejo planteado, pues la importancia de esto, ¿no? Porque a mí sí me inquieta mucho. Me acabo de recordar una frase de Cortázar que me encanta sobre la risa, que dice que la risa ha destruido más muros que todas las lágrimas de la tierra. No es exacta, no recuerdo exacto, pero algo así, ¿no? O sea, el poder de la risa, ¿no? Hablando de los tiempos actuales. Pero para cerrar, lo digo porque en el movimiento del
68, que es ahorita lo que estoy un poco tratando de investigar eso, la importancia que tuvo la fiesta, ¿no? ¿no? O sea, la subversión de la fiesta, o sea, convertir todo ese luto que están viviendo los estudiantes y con las armas de la risa y la imaginación, llevar la imaginación al poder y toda esta subversión de la vida cotidiana, qué importante fue en el movimiento del 68 y qué importante retomarlo en estos movimientos actuales que se están viviendo, ¿no? Y que lo vemos, ¿no? Como platicamos en Ayotzinapa, todos esos movimientos, cómo salen la batucada y cómo salen las expresiones anímicas de risa, las emociones de risa, que finalmente las emociones empujan a la acción, ¿no? Si no, el miedo, cuando estemos sintiendo miedo, si no cantamos, si nos sentimos agrupados y arropados, no podemos enfrentar la violencia del Estado, ¿no? Y la risa para poder enfrentar esta violencia, ¿no? Entonces, creo que hay que tratar de darle mucha importancia a esto de las emociones, por eso a mí me emociona tanto este giro, ¿no? Porque es bien importante, sobre todo al analizar este tipo de situaciones, ¿no? Los movimientos sociales y la música y la letra, con el performance y con todo esto que implica, entonces la risa creo que es de alegría, pues, ¿no? ¿Puedo hacer un último comentario, perdón, Fernando? Sí, Roberto, adelante. Es un poco anecdótico. Tiene que ver con el diseño del cartel para la presentación de hoy. Fue muy problemático definir, a ver cómo combinar, cómo representar gráficamente música, infancia y violencia. Fue una dificultad, ¿no? Ahí la diseñadora tuvo un poco que ser bastante creativa, pero finalmente nos decidimos por la imagen que ustedes ven, que es un señor que le está jalando el cabello a su esposa y su esposa a su vez le está jalando el cabello a la niña y la niña al final está jalando el cabello a su muñeca o algo, pudo haber sido el gato o el perro, ¿no? Entonces finalmente nos decidimos por esa imagen porque pensamos que de alguna manera sintetizaba muchas cosas dicho de manera más o menos alegre, ¿no? Porque sí mueve un poco a la risa la imagen, porque me parece que es muy económica, dice mucho con muy pocos trazos y además dice algo que es muy fuerte, que es el cómo se ejerce la violencia, no esta violencia de los tanques y los 43 desaparecidos, sino esta violencia normalizada, cotidiana con la que convivimos todos los días, ¿no? Yo creo que los trabajos que hace la doctora Ana María son importantes porque nos brindan material de partida para generar otros modelos que nos permitan abordar, como planteaba el doctor Fernando Nava, estos dos niveles de significación en donde la lírica es el contenido, la canción es muy importante, pero también propiamente el aspecto musical. Y probablemente es ahí el reto que tenemos todos, ¿no? Cómo generar esos otros modelos que nos permitan comprender y explicar y divulgar a un público más amplio de qué manera se ejerce de manera cotidiana esta violencia tan sutil que es tan fina que convivimos con ella o la ejercemos todos los días y no reparamos en ella. Entonces yo cierro el comentario diciendo, agradeciéndole su participación. Están los trabajos de la profesora, quienes tengan interés también pueden acercarse a ella. Creo que son modelos que tenemos que ir construyendo pues de manera conjunta, ¿no? Desde distintos ámbitos disciplinarios. Y bueno, ese era un poco el comentario, nada más decir que diseñar el cartel fue una complicación, pero creo que, insisto, sintetiza muy bien esta cadena, ¿no? Cómo se ejerce esta cadena de violencia de género, intrafamiliar y de qué manera el niño o los niños o la infancia nos hemos nutrido de todo eso también, ¿no? Muchas gracias. Se me ocurrió ahorita que escuché la intervención del compañero que no sé cómo se llama, Jorge. Creo que también en varios casos es válido decir que la letra con baile entra. Podríamos empezar por el reggaetón. Y ahorita me acordé que mi ahijado lo que más disfruta del baile de las calaveras, como comentaba el compañero, el chumbala, cachumbala, cachumbala, es mover su cuerpo al ritmo de la canción. Y creo que ustedes
podrán ver en su experiencia que la mayoría de las canciones infantiles para la segunda infancia, 4, 8 años, van acompañadas de baile, de coreografías. Entonces quizá ahí haya otro aspecto a tomar en cuenta. Lo que ha dicho es muy acertado, también nos hemos olvidado de esa parte, ¿no? De los gestos que acompañan a muchas, o sea, sí lo tienen en cuenta las maestras, por ejemplo, en las escuelas, pero al nivel de análisis no lo hemos tenido en cuenta, y sí, pues los gestos y las acciones o los bailes también tienen importancia. Entonces sería la palabra, el movimiento y la música. Muy bien, pues cerramos la sesión, agradecemos de nuevo la presencia de todos, en especial la presencia de la doctora Fernández, y aquí estaremos el siguiente mes, mandaremos oportunamente el aviso. También anunciamos, aunque todavía sin todos los datos, el que vamos a tener aquí en el instituto, como en otros años, una feria del libro antropológico, dentro de la cual esperamos poder programar la presentación de un libro de música y comida, otro componente, de la doctora Gabriela Vargas e Igor, no recuerdo el apellido de su compañero. Bueno, mandaremos oportunamente en cuanto tengamos la información, tanto de la siguiente sesión en abril, como de esta presentación que también es en el mes de abril, la Feria del Libro aquí en el instituto, y pues esperemos que puedan acompañarnos. De nueva cuenta, doctora, muchísimas gracias.